Hay un momento exacto en el que todo podría empezar, pero casi siempre se arruina. No por falta de interés, no por falta de oportunidades, sino por algo mucho más silencioso, la forma en la que te acercas. Porque la mayoría cree que acercarse es cuestión de valor, de decir algo ingenioso, de tener seguridad visible, pero eso es solo la superficie. Lo que realmente determina si alguien se siente atraído por tu presencia o incómodo por ella, no es lo que dices, es lo que haces sentir antes incluso de abrir la boca. Música. Y ahí es donde empieza el verdadero juego, uno que no se ve, pero que define todo. Porque cuando te acercas a alguien que te gusta, no estás entrando solo en su espacio físico, estás entrando en su percepción. Y esa percepción no funciona con lógica, funciona con sensaciones. En segundos, sin que la otra persona lo procese conscientemente, ya ha decidido si tu presencia le resulta interesante, neutra o incómoda. Y ese juicio no depende de tu apariencia ni de una frase perfecta. Depende de algo mucho más sutil, tu estado interno proyectado hacia afuera. El primer truco, aunque no lo parezca, no tiene nada que ver con técnicas visibles. Tiene que ver con cómo manejas la intención. La mayoría se acerca con una intención demasiado evidente, gustar. Y ese es el error más común. Porque cuando alguien percibe que estás intentando gustarle, automáticamente activa un filtro. Se pone en una posición de evaluación. Y en ese momento, la dinámica cambia. Ya no es una interacción natural, es una especie de examen silencioso. En cambio, cuando te acercas sin necesidad de aprobación, sin esa carga de quiero que esto funcione, generas algo distinto, libertad. Y la libertad es atractiva porque no presiona. Ahora bien, esto no significa actuar indiferente ni fingir desinterés. Significa que tu valor no depende del resultado de esa interacción. Que puedes acercarte, conectar, y también retirarte sin sentir que perdiste algo. Esa sensación se percibe, y cambia completamente la forma en la que la otra persona responde. Porque ya no te ve como alguien que busca algo de ella, sino como alguien que elige estar ahí. El segundo truco es el manejo del ritmo. La mayoría comete el error de avanzar demasiado rápido o demasiado lento. Pero el ritmo no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de sincronía emocional. Si la otra persona está en un estado relajado y tú llegas con intensidad, generas rechazo. Si está abierta y tú te muestras distante, pierdes oportunidad. La clave está en leer el momento, en ajustar tu energía a la suya sin copiarla, sino complementarla. Es como una danza silenciosa donde el objetivo no es liderar ni seguir, es encajar. Y aquí entra algo que pocos dominan, la pausa. Porque el silencio, cuando se usa bien, comunica más que cualquier frase. Una pausa después de una mirada, un segundo extra antes de responder, un momento donde no haces nada, pero estás presente. Eso crea atención. No una tensión incómoda, sino una que despierta atención. Porque en un mundo donde todos hablan sin parar, el que sabe cuándo no hacerlo, destaca. El tercer truco es el contraste. Si eres igual a todos, no dejas huella. Pero aquí es donde la mayoría se confunde, porque cree que destacar significa exagerar, volverse ruidoso o intentar impresionar a toda costa. Y eso no es contraste, eso es compensación. El contraste real es mucho más sutil, más inteligente, y precisamente por eso, más efectivo. Se trata de romper pequeñas expectativas en momentos clave. No necesitas cambiar quién eres, necesitas cambiar el ritmo en el que te perciben. Puede ser una respuesta que no sigue el patrón típico, una pausa donde otros hablarían, una observación que revela que estás viendo más allá de lo superficial. Mientras otros reaccionan de forma automática, tú eliges responder con intención. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, genera un quiebre en la percepción. Porque la mente humana está diseñada para anticipar. Y cuando no puede hacerlo con precisión, se activa. Esos pequeños quiebres generan algo que no puedes fingir, curiosidad genuina. Y la curiosidad es peligrosa, porque no se puede ignorar fácilmente. No es como el interés superficial que aparece y desaparece. La curiosidad se queda, se instala. Hace que alguien piense en ti incluso cuando no estás presente, porque necesita resolver esa incógnita que representas. Y aquí es donde ocurre el cambio real.
Porque cuando alguien no puede anticiparte completamente, su mente se involucra más. Empieza a prestarte atención sin darse cuenta. Analiza tus palabras, pero también tus silencios. Intenta encontrar patrones, pero no los encuentra del todo. Y en ese intento, ya está invirtiendo energía en ti. No porque tú lo exijas, sino porque su propia mente lo empuja a hacerlo. Y lo más interesante es que este proceso no es consciente. No es que la otra persona piense, voy a interesarme más. Simplemente ocurre. Porque cuando algo rompe la rutina mental, se vuelve relevante. Y lo relevante siempre capta atención. Por eso, el contraste no es una técnica superficial. Es una forma de alterar la percepción sin forzarla. El cuarto truco es el enfoque selectivo. Y aquí es donde empiezas a separarte de la mayoría de forma evidente, aunque sin decirlo. Porque cuando te acercas a alguien que te gusta, el impulso natural es entregarlo todo: atención, energía, validación. Crees que eso demuestra interés, pero en realidad, muchas veces demuestra falta de control. Cuando das todo desde el inicio, eliminas el misterio. Eliminas el espacio para que la otra persona se involucre. Porque ya no hay nada que descubrir, todo está expuesto. Y lo que está completamente disponible pierde valor percibido, no por maldad, sino por naturaleza humana. En cambio, cuando tu atención es selectiva, cuando eliges conscientemente qué observar, qué reforzar y qué ignorar, creas una dinámica completamente distinta. No reaccionas a todo. No validas cada detalle. No te impresiona lo obvio. Y eso cambia el juego sin necesidad de decir una sola palabra. Porque ahora la otra persona empieza a notar algo diferente. Empieza a preguntarse qué estás viendo tú que otros no ven. ¿Qué estás evaluando? ¿Qué criterio estás usando? Y en ese momento, sin que lo hayas pedido, los roles se invierten. Ya no eres tú buscando aprobación. Es la otra persona intentando entender cómo ser percibida por ti. Y esto no tiene nada que ver con arrogancia. Tiene que ver con dirección. Con saber que tu atención es un recurso limitado y que no la entregas de forma automática. Porque cuando alguien siente que está siendo observado con intención, pero sin una validación inmediata, su comportamiento cambia. Se vuelve más consciente, más presente. Empieza a cuidar lo que dice, cómo se mueve. No porque esté actuando, sino porque percibe que hay algo en juego. Y esa ligera tensión emocional, ese pequeño aumento en la intensidad, es lo que genera conexión real. No la comodidad excesiva, sino ese equilibrio entre interés y desafío. El quinto truco es la autenticidad estratégica. Y aquí es donde muchos fallan por irse a los extremos. O se vuelven completamente filtrados, construyendo una imagen artificial, o caen en el otro lado, creyendo que ser auténtico es decir absolutamente todo sin pensar. Y ninguno de los dos funciona. La autenticidad real no es exposición total. Es control consciente de lo que muestras, sin dejar de ser tú. Es entender que no todo tiene que ser revelado en el primer momento. Porque la conexión no se construye con información, se construye con descubrimiento. Cada interacción debe agregar una capa. Algo nuevo. Algo que antes no estaba. Puede ser una perspectiva distinta, una experiencia, una forma de ver el mundo. Pero siempre dejando espacio. Siempre permitiendo que haya algo más por conocer. Porque cuando alguien siente que ya te descifró en los primeros minutos, el interés se apaga. Pero cuando hay profundidad, cuando hay partes de ti que se revelan de forma progresiva, la dinámica cambia. La interacción deja de ser superficial y se convierte en algo más denso, más interesante, más difícil de reemplazar. Porque no es solo lo que dices, es lo que aún no has dicho. Y eso crea una sensación muy específica: anticipación. La otra persona no solo disfruta el momento, empieza a esperar el siguiente. Empieza a preguntarse qué más hay. Y en ese punto, la conexión ya no depende de estímulos externos, depende de la continuidad de lo que estás construyendo. El sexto truco es el uso de microseñales. Y este es uno de los más ignorados, precisamente porque no es evidente. La mayoría se enfoca en qué decir, en cómo sonar interesante, en encontrar la frase correcta. Pero lo que realmente define el impacto
rara vez se dice en palabras. Tu mirada, por ejemplo, no solo transmite atención, transmite intención. No es lo mismo mirar de forma dispersa que sostener una mirada con calma, sin prisa, sin necesidad de desviar. Ese pequeño detalle puede cambiar completamente la percepción. Lo mismo ocurre con tu postura, con la forma en la que ocupas el espacio, con cómo te mueves. Si hay tensión en tu cuerpo, si hay rigidez, si hay prisa, todo eso comunica algo antes de que abras la boca. Y lo más importante es que esas señales son percibidas de forma inconsciente, pero tienen más peso que cualquier discurso. Porque puedes decir algo interesante, pero si tu lenguaje no verbal contradice lo que dices, el mensaje se rompe. En cambio, cuando hay coherencia, cuando lo que dices y cómo lo dices están alineados, no necesitas exagerar nada. El impacto se siente natural, pero firme. Y esa coherencia nace de un lugar muy específico: presencia. No estar atrapado en tu cabeza, pensando en qué hacer después, en cómo está siendo percibido, sino estar realmente ahí, observando, sintiendo, respondiendo en tiempo real. Porque cuando estás presente, tu comunicación deja de ser forzada y se vuelve orgánica. El séptimo truco es el desapego del resultado. Y este es el punto donde todo se consolida. Porque puedes aplicar todos los anteriores, pero si estás internamente necesitado de que algo funcione, se nota. Siempre se nota. El desapego no significa indiferencia. No significa que no te importe. Significa que tu estado interno no depende del resultado. Que no necesitas que la interacción salga perfecta para sentirte válido. Y eso cambia todo. Porque cuando no estás presionado por hacer que funcione, dejas de forzar. Dejas de sobreexplicar. Dejas de intentar llenar cada silencio. Empiezas a moverte con más calma, con más naturalidad. Y esa ausencia de urgencia es extremadamente atractiva. La mayoría está tan enfocada en lograr algo, en conseguir una respuesta, en avanzar rápido, que pierde la esencia del momento. Pero cuando tú no estás en esa carrera, cuando simplemente interactúas sin esa carga, creas un espacio diferente. Un espacio donde la otra persona puede relajarse. Donde no siente presión. Donde puede ser más auténtica. Y en ese tipo de espacio, la conexión no se fuerza, se permite. Y aquí es donde todo se une. Porque acercarte a alguien que te gusta no es una técnica aislada, ni una serie de pasos mecánicos. Es una combinación de percepción, control interno y presencia real. Es entender que no estás tratando de convencer a alguien de nada, estás creando una experiencia que esa persona va a recordar. Una experiencia donde hay curiosidad, donde hay tensión sutil, donde hay descubrimiento. Donde no todo está resuelto de inmediato. Porque lo que se resuelve demasiado rápido, también se olvida rápido. Al final, no se trata de que alguien se fije en ti en un instante. Se trata de dejar una impresión que continúe incluso cuando ya no estás ahí. Que haya algo que no cierre del todo. Algo que se quede dando vueltas. Porque eso es lo que realmente genera impacto. No la perfección, sino la sensación de que hay más por descubrir. Y cuando entiendes eso, dejas de competir. Dejas de intentar encajar. Empiezas a moverte de forma distinta, más consciente, más precisa. Y en ese punto, acercarte a alguien que te gusta deja de ser un riesgo, y se convierte en una oportunidad que sabes cómo manejar. Porque ya no dependes de lo que digas, dependes de lo que haces sentir. Y cuando dominas eso, no necesitas intentar destacar. Simplemente ocurre.